Vamos a estar analizando 10 jugadores que dieron un paso adelante esta temporada. Estos son 10 jugadores que ya estaban en la Premier League la temporada pasada. Además, tomé en consideración que tienen que haber jugado más o menos 3 temporadas en la liga. Y son jugadores que subieron su nivel esta temporada. Es decir, pasaron quizá de ser jugadores muy importantes a ser estrellas de la liga, o quizá jugadores del banco a ser titulares, o jugadores de rotación a jugadores titulares indiscutidos. Son 10 jugadores, no están en orden, pero bueno, vamos a estar analizándolos. El primero, como ven en pantalla, es Mario Lemina. Bueno, Lemina llegó al Wolverhampton la temporada pasada, pero ya había jugado en Premier League, tanto en el Fulham como en el Southampton. Tuvo pasos por Francia y Turquía entre medio de todos los equipos, pero dio un salto esta temporada a ser un titular indiscutido y estar haciendo la mejor temporada de su carrera probablemente. Nunca había pasado los 2000 minutos en liga y en esta temporada ya lleva 2500 y le quedan partidos por jugar. Además, solo había hecho 5 goles en toda su carrera en liga y este año hizo 4. Eh, Pasando a las estadísticas, estas que aparecen acá abajo a la izquierda, lo de pases bloqueados, barridas completadas y demás, son percentiles. Es decir, Lemina no significa que completó 87 barridas como le dice la estadística, sino que está entre los en el percentil 87 de barridas completadas. Es decir, si agarramos 100, él está entre los 13 primeros en barridas completadas. Así funcionan los percentiles que van a estar en este video para todos los jugadores. Es percentil 99 en pases bloqueados. O sea, es el mediocampista defensivo porque estos percentiles son de acuerdo a la posición del jugador. Si lo comparamos con todos los que juegan en su posición en la Premier League, es el que más pases bloquea por partido. Además, es élite en barridas completadas y despejes, y en intercepciones y quites más intercepciones es de los mejores. O sea, en defensa es muy bueno, y además lo que tiene Lemina es que está aportando mucho en ataque mediante su tiro. Hizo 4 goles esta temporada y es una amenaza fuera del área constante, además que tiene un físico enorme, por lo cual en la pelota parada también es una amenaza. Para mí lo que le falta a Lemina para dar el siguiente salto, que quizá lo pueda hacer la temporada que viene, es empezar a ser un poco más partícipe en la creación de los goles. Está bien que el Wolverhampton no tiene en ataque a otros jugadores, por ejemplo Pablo Sarabia es el que más se encarga de esto, pero estaría bueno que lo haga para dar ese siguiente salto a ser uno de los mejores jugadores en su puesto de la liga. El siguiente es Joe Gómez, el jugador del Liverpool. Es un jugador que fue titular en su momento, se cayó, tuvo temporadas muy malas y esta temporada, por tantas lesiones que hubo, está siendo una de las mejores de su carrera sin dudas. El resurgir de Joe Gómez. Empezó a jugar constantemente en la temporada 17-18, donde sumó 1900 minutos y parecía que iba a ser una estrella en el Liverpool. A partir de ahí, en la siguiente temporada, por algunas lesiones, solo hace 1000. En la siguiente es la que juega de titular con Van Dijk en la 19-20, donde hace 28 partidos jugados y 2000 minutos prácticamente, porque 1998. Y a partir de ahí se cae. La temporada pasada tuvo algunos partidos también por lesiones que hubo, pero al final no pudo jugar bien, y esta temporada, por la cantidad de lesiones que hubo, estuvo jugando de lateral izquierdo, de lateral derecho, de central. Tuvo muchas posiciones y sin dudas es el resurgir, y dio un paso adelante Joe Gómez a ser una pieza importante del 11 del Liverpool. Jugó 27 partidos esta temporada, dio una asistencia, es un jugador que nunca hizo un gol en su carrera, así que vamos a ver si en algún año de estos lo hace. Y como ven ahí en los percentiles, bueno, como él jugó muchísimo de lateral, al final en los duelos aéreos siempre ganaba. Por eso está en el percentil número 98. En cambios de frente está en el percentil 95. El Liverpool es un equipo que juega mucho, tirando la pelota de un costado al otro con pases largos. En toques en 2 tercios de cancha, es decir, si partimos la cancha en 3 partes verticalmente, en la zona del medio es de los mejores en su puesto. 92 percentil 92 en toques en ese sector. En defensas a conductores está en el percentil 90. No son defensas exitosas, sino cantidad de defensas. ¿Qué quiere decir esto?
que es un jugador que asume marcar al extremo rival o al jugador que le toque marcar y hacerlo férreamente. Quizás no es el mejor haciéndolo, pero hay que admitir que es un jugador que no es de los mejores de la liga ni cerca, y que esté todo el tiempo encima de un jugador permite que el resto lo pueda ayudar y demás. No me parece un jugador muy técnico, al final tiene, bueno, pases a tiro en percentil 89, es quizás su mayor virtud, el llegar hasta el fondo y ayudar ahí. Pero no me parece que sea un jugador que se pueda sacar un tipo encima, que tiene una pared y rompa. Pero me parece muy correcto y que le sirvió muchísimo al Liverpool esta temporada y sin dudas dio un pase adelante. Eh, Pasamos al siguiente entonces. Este es argentino, es Alexis McAllister. Bueno, Alexis McAllister fue progresivamente avanzando, cada temporada juega mejor, y esta cambió un poco su rol, digamos. Pasó de ser un interior ofensivo o quizás hasta enganche a ser un 5. Además algo que no había dicho es que no voy a poner jugadores que tengan 22 años, porque es obvio que van a haber dado un paso adelante, o 21, con respecto a la temporada pasada, y probablemente estén jugando desde los 18. Así que estoy intentando poner jugadores un poco más grandes a partir de 23 años, digamos. McAllister. No es su mejor temporada en números, quizá en otros aspectos sí, pero llegó a un Liverpool donde tenía que asumir un rol de interior. ¿Qué pasó? Se fue Fabinho, no consiguieron un 5 hasta que llegó Endo, y él jugó muchísimos partidos de doble 5 o hasta de 5 solo. Por eso es que tiene muchísimos percentiles altos en lo que es defensa. Al final McAllister tuvo una evolución física increíble desde que llegó a Inglaterra, y en duelos terrestres está en el percentil 98. Esto es tanto ofensivamente en regates o como quieran decirle, o en quites. En bloqueos están en percentil 97. Puede ser bloqueos de pases, por ejemplo, cuando alguien va a tirar un centro, él lo bloquea, o un bloqueo de un tiro. Percentil 97. En quites más intercepciones está en el percentil 91. Es de los mejores mediocampistas, tanto robando la pelota como interceptando pases. Defensas a conductores, misma estadística que Joe Gómez, está en el percentil 90. Y asistencias vivas, es decir, no cuentan las de pelota parada, está en el percentil 90. Además hizo 4 goles y 5 asistencias. Él llevaba en sus 3 años en la Premier League como titular, porque había jugado un año antes en el que no jugó solo 9 partidos y 300 minutos, y había hecho 5 asistencias en toda su carrera. Y ahora, esta sola temporada, hizo 5 asistencias. Además 4 goles. Está bien que en el Brighton tenía más, porque además pateaba penales, tiro libres, y en el Liverpool, bueno, algún penal pateó y lo convirtió. Pero está teniendo un salto sin dudas de categoría de jugador, digamos. Era un jugador muy bueno de la Premier League, titular en su equipo y demás, y pasó a ser uno de los mejores en su puesto sin dudas. Por eso es que se da el salto de McAllister. Quizás en los números no es algo que destaque muchísimo, pero ahí está. Siguiente jugador, el primero del Bournemouth, porque vamos a tener uno más. Dominic Solanke. Solanke es un jugador que empezó en el Liverpool y no brilló. Después se fue al Chelsea, donde tampoco le fue bien, y tuvo que dar ese paso atrás a un equipo más chico. Por eso se fue al Bournemouth, donde cuando consiguió ser titular fue en segunda división. Ahí lo hizo muy bien. Tiene una temporada, la previa, o sea, con la temporada que ascienden es increíble. Hace 29 goles en 46 partidos. Pero al final tenía que dar ese rendimiento en primera. Y desde que ascendieron, había jugado una temporada, que es la temporada pasada, donde jugó 33 partidos, hizo 6 goles y 7 asistencias. El aporte goleador no estaba todavía, pero esta temporada sin dudas se despegó y hizo muchísimos goles. 17 goles en 32 partidos, más de un gol cada 2 partidos. Y jugó 2.855 minutos. Todavía le quedan partidos por jugar, goles por hacer seguramente. Y al final en estadística no destaca tanto porque está en un equipo más chico. Al final, al no ser un equipo que esté todo el tiempo atacando, sus estadísticas no son tan altas. Por eso tiene en goles por tiro al arco, está en el percentil 88. Es decir, que cada vez que le pega al arco es muy peligroso y tiene mucha chance de ser gol. En goles esperados, percentil 82.
En acciones defensivas que conducen a un tiro está en el percentil 80. O sea, es muy importante Solanke en la presión que hace el Bournemouth. Y el Bournemouth es un equipo que presiona mucho, por eso es que es tan alto en esta estadística. En goles está en el percentil 78. Obviamente esto es comparado a delanteros, como va a ser con cada jugador en su posición. Y expected goals sin penales en el percentil 78, que es muy importante porque Solanke al final es un jugador que tiene muchísimos goles de penal. Voy a tomar un poco de agua porque me duele la garganta, así que mientras suscríbanse y denle like. Y pasamos al siguiente jugador directamente. Diogo Dalot, lo comenté en la tier list de laterales, que se los voy a dejar para que lo vean. Me parece un jugador que siempre me gustó, es muy criticado y a mí me gustaba bastante, pero al final esta temporada me parece en la que rompió del todo. Jugó 30 partidos, que nunca había pasado los 26, y además es su temporada con más minutos, 2634. Aportó un gol, que llevaba 2 goles en su carrera en ligas, y esta temporada hizo uno, y además 3 asistencias, que es su temporada con más asistencias sí o sí. Jugó 7 partidos de lateral izquierdo, por lo cual estas estadísticas toman más sentido todavía. En porcentaje de pases largos está en el percentil 90, es muy preciso con esto. En pases largos completados está en el percentil 89. En menos errores de control en su posición están en el percentil 89. Cosa que jugando de lateral izquierdo es muy difícil, porque al final controlar para tu perfil izquierdo es muy difícil si cambias a la izquierda. Eso tiene mucho mérito para Diogo Dalot, que es además percentil 88 en toques en área propia. Es muy importante tener a Dalot en salida para el United. En porcentaje de éxito en duelos terrestres está en el percentil 85. Es un jugador que va muy bien al corte en defensa. Y una pieza muy importante para este Manchester United, que al final con tantas lesiones abajo, le surgió un Dalot que puede jugar por izquierda o derecha y hacerlo muy bien. Un titular indiscutido para el equipo de Ten Hag. Siguiente jugador, John McGinn. Bueno, este no es como Dalot, es más del estilo de McAllister. Saltó a ser una estrella de la liga. Ya era un jugadorazo, pero al final la temporada que está haciendo es increíble. 30 partidos, 6 goles, 4 asistencias, jugando en todas las posiciones del medio. Jugó en 5 posiciones distintas en el medio. De 5 defensivo, de mediocampista, digamos, doble 5, de enganche, y jugó por izquierda y por derecha también. Increíble la polivalencia de McGinn, que al final en un Aston Villa que tiene tantos jugadores, el tener a McGinn que lo puedes poner en el lugar que te falte es muy importante. En minutos no destaca esta temporada porque al final McGinn es un jugador que venía siendo titular, pero lo que sí destaca son los goles. Al final nunca había pasado de los 3 goles y en esta lleva 6, y en las asistencias se mantiene en su promedio, donde hizo en las últimas 5 temporadas 3, 5, 4, 3 y en esta 4. Sin dudas, un candidato a entrar en el 11 ideal de la Premier directamente. Cuando haga mis equipos ideales de la Premier, para mí va a terminar entrando McGinn, que hizo un temporadón en un equipo que está peleando muy arriba. En los percentiles, en goles por tiro, está en el percentil 92. Algo que me olvidé de aclarar de los percentiles: la mayoría son los percentiles más altos de los jugadores. En otros casos fui variando, porque si tenía todos percentiles de tiro no tenía sentido, entonces quise variar un poquito. En goles por tiro está en percentil 92, al igual que Solanke es una amenaza cada vez que le pega al arco, por lo cual le abre más oportunidades, porque él amaga pegarle al arco de afuera del área y ya la defensa se va a adaptar para ir a cubrir ese tiro. En centros está en el percentil 92, al ser un mediocampista que a veces juega por afuera, esto lo beneficia mucho. Duelos ganados que conducen a un tiro, percentil 92. Duelos ganados en general, tanto defensivos como ofensivos, percentil 89. Faltas recibidas, percentil 89. Un jugador importantísimo que cubre todo el medio para el Aston Villa y que pasó de ser un titular muy importante de la Premier a una estrella, sin dudas. Otro jugador escocés y el segundo del Bournemouth, Ryan Christie. Ryan Christie, un jugador del que hablé en mi último video, porque hizo un gran partido contra el Manchester United. Es un jugador que está muy infravalorado y que hace de todo, al mismo estilo que McGinn y del mismo país. Juega en cualquier posición del medio,
Del medio para adelante, es decir, de 5 defensivo para adelante, jugó en todas las posiciones en su carrera. Y este es el único que, que no jugó 3 temporadas en la Premier. Pero al final jugó en la temporada que estuvieron en la B, al igual que Solanke, así que tiene que entrar sin dudas. En realidad, jugó lo mismo que Solanke, pero bueno. Un jugador que la temporada pasada jugó 1840 minutos y en esta ya lleva 2400. Además, la temporada pasada salía muchas veces del banco y esta está siendo titular. En Escocia la rompía toda, tiene temporadas con 11 goles, 11 asistencias en 24 partidos o 4 goles y 10 asistencias en 29. Pero desde que llegó al Bournemouth, en segunda fue importante y en primera, la temporada pasada hizo solo un gol y una asistencia y al final no era titular indiscutido. Desde que llegó Iraola, el juego del Bournemouth cambió y Christie se adapta muchísimo a ese estilo, un estilo más tirando a Bielsa, sin dudas es el nuevo Bielsa de la Premier, Iraola. Y Christie es una pieza muy importante en este equipo. Está en el percentil 94 en pases largos, muy Bielsa también, en los cambios de frente, los pases largos al espacio. 92 en pelotas recuperadas para ser un jugador que no es un 5 defensivo, no es un Lemina. Está en el percentil 92 en pelotas recuperadas, 91 en intercepciones, 89 en duelos defensivos en ataque, o sea, en la presión, también como Solanke se destacaba en esto, él también, porque el Bournemouth es un equipo que presiona muchísimo. Y en regates exitosos, percentil 86, un jugador que es rapidísimo y además muy técnico y se compromete mucho con lo que es la defensa y la presión. Así que un jugador muy infravalorado que puede hacer de todo, a pesar de ser un jugador no muy alto, no muy fuerte, y que pasa un poco desapercibido en la Premier y está bueno darle su mérito. Jugador número 8 de la lista, Christopher Ayer. Christopher Ayer, cuando llegó a la Premier, yo lo puse en un hilo como que iba a ser una revelación de la temporada, que nadie se esperaba lo que iba a hacer, y al final le costó muchísimo. Su primera temporada sí que fue titular, jugó 1986 minutos en 24 partidos, hizo un gol y dio 2 asistencias, y es un jugador que es altísimo y puede jugar de 4, de stopper y de central, porque al final es un jugador muy técnico. Es raro ver a un jugador así, por eso yo pensé que iba a destacar mucho en la Premier, pero creo que tiene tiempo para ir evolucionando y convertirse en uno de los mejores centrales de la Premier. Al final no es tan viejo, tiene 26 años y puede hacer esto sin dudas. En esta Premier, 2 goles y una asistencia, y es un central que como a veces juega de 4, sus percentiles ofensivos suben mucho. Pero como stopper él también sube mucho, es un jugador que tiene mucha técnica y le gusta subir y demostrar esto. Siempre se desprende de esa línea de 3 e intenta de ayudar en ofensiva y llegar al área porque es una amenaza increíble con su 1,98 m. Y al final está en el percentil 99 en asistencias esperadas, es decir, es el mejor en su posición en ese aspecto, al igual que en toques en el área rival. Al final llega siempre al área y consigue tocar la pelota, dar un pase, controlarla ahí y girarse y pegarle al arco. Traslados al área rival, percentil 98. Pases progresivos recibidos, como él se desprende de la defensa, hay muchas veces que es el que recibe adelante a lo Manchester City con Akanji o Stones. Está en el percentil 96 en ese aspecto. Y en porcentaje de duelos aéreos ganados, percentil 92 entre los centrales de la liga. Para ser un central que es tan bueno en ataque, que sea percentil 92 en juego aéreo, es increíble. Y una amenaza total en el área rival. Me anoté un dato que encontré mirando, haciendo este video, que entre 2014 y 2016 él estaba jugando en Noruega y jugó 13 partidos de 9, pero no es que en el partido iban perdiendo y lo pusieron de 9, jugó de titular de 9. Y en esos 13 partidos hizo 6 goles y 3 asistencias. Increíble, por algo tiene la técnica que tiene, es un jugador que puede jugar en la columna vertical, digamos, en cualquier posición y hasta puede jugar de 4. Siguiente jugador, ya estos son quizá los jóvenes que tenían que dar el salto de esta temporada y lo dieron. Y el primero es Phil Foden. Phil Foden pasó de ser un jugador que no voy a decir que era titular la temporada pasada porque al final
Yo creo que esa línea de 4 adelante de Rodri y atrás de Haaland la temporada pasada era Grealish, Julián, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, y Foden que quedaba en el banco. Así lo demuestran las estadísticas, porque había jugado 1842 minutos y esta temporada lleva 2456. Además, la temporada pasada hizo 11 goles y esta lleva 14 y nunca había pasado las 5 asistencias en liga y en esta lleva 7. Está siendo titular, juega Champions, juega Premier. Ahora, bueno, quedaron afuera de la Champions. Pero lo importante es que Foden es titular y dio ese último salto. Además, vamos a repasar los percentiles, donde está en el percentil 97 entre mediocampistas ofensivos de pases completados. Está en el percentil 97 en pases cortos, en el percentil 95 en tiros al arco, o sea, los que van afuera no cuentan para esta estadística, en el percentil 94 en toques y en el percentil 93 en goles sin penales. Es un jugador muy influyente, tanto en el toque que tiene el City, como en el área con esos tiros y esos tiros al arco. Y los goles sin penales, porque él no patea penales. Al final, uno de los mejores mediocampistas ofensivos de la Premier. Digamos que ya puede estar en un top 5 sin dudas o top 3 y así lo está demostrando y va a estar en la Eurocopa seguramente como una de las figuras de Inglaterra, pero vamos a ver si termina siendo un titular porque al final le compite el puesto a muchísimos jugadores. Y el último es Anthony Gordon, de la misma edad que Foden. Anthony Gordon fue titular ya desde muy joven en el Everton, lleva más de 5, o sea, esta es su 6ª temporada en la Premier, aunque en sus primeras 2 no jugó mucho. Pero desde que se asentó en el Everton, jugó 35 partidos su primera temporada. La siguiente jugó 32, pero al final jugó la mitad en el Everton y la mitad en el Newcastle. Y esta fue su primera temporada completa en el Newcastle y la rompió toda. Otro que seguramente esté en la Eurocopa, fue convocado por primera vez este año a la selección de Inglaterra. Claramente dio ese paso adelante para que Southgate lo convoque. Y en su carrera en Premier había hecho 8 goles. Esta temporada hizo 10. Además, solo había dado 3 asistencias, siendo una en su primer año en la temporada 19-20. Y esta temporada hizo 8. Es sin duda uno de los extremos más peligrosos entrando al área de la Premier League. Y así lo demuestran sus estadísticas. En acciones para crear goles, percentil 97. En tiros que conducen a otro tiro, acá llamadito Alexander Isak, percentil 97. Faltas recibidas, percentil 95. Regates que conducen a otro tiro, a un tiro, percentil 89. Es decir, no necesita que creen para él. A él le das la pelota, se saca a un tipo encima y le pega al arco y es muy peligroso. Flash Gordon, como le dicen, es un jugador muy rápido que al final tiene buen tiro y es clave para el Newcastle en el apartado ofensivo. Además, en goles más asistencias entre extremos de la liga, percentil 84, o sea, ya es prácticamente de los mejores extremos aportando en goles. Bueno, hasta acá el video. Yo creo que estos van a ser mis candidatos, dentro de todo, al jugador más mejorado de esta temporada. No va a salir de estos 10 seguramente, porque si no me estaría olvidando de algún jugador. Díganme si me olvidé de algún jugador que tendría que haber estado en esta lista. Dejen un like. Y probablemente voy a estar subiendo la tier list de centrales el viernes, o vamos a hablar de la fecha que se viene el fin de semana. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Estoy sobrado de energía, mami me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía, sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía, mami me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía, sigo contando racks por cada relato, por prender un rato. Mi talento nato lo traté de gato.